Eso es un paso fábrica. Ahora, Seba, te dejo el mando del avión. Espero que mejor que yo. Vale, muchas gracias, Miguel. Nada, me presento primero. Soy Sebastián Martínez, soy especialista en energía fotovoltaica por la UOC, en la Universidad de Cataluña. Y bueno, llevo en el sector desde mis primeros pinitos en el sector fueron en el 2005, con la primera oleada, ¿no?, de la actividad fotovoltaica en España, el primer boom, donde empezamos a desarrollarnos como potencia fotovoltaica y, bueno, hicimos grandes hitos. Hay muchas empresas andaluzas de ingeniería importantes ya alrededor del mundo y, bueno, ahora vemos que la tecnología se ha desarrollado enormemente. Para que hagáis una idea, en el 2005 un panel de 1,6 metros cuadrados tenía alrededor de 120 vatios. Y hoy vamos a hablar de que en la misma superficie de metros cuadrados ya estamos en 340. Con lo cual hay una gran velocidad en tecnología, pero además la gran ventaja para nosotros como consumidores o especialistas es que el coste de ese panel se ha reducido cerca de un 80%. Ahí está el secreto, ¿no?, que ha aumentado la potencia y ha disminuido su coste. Yo recuerdo en el 2007, sobre todo, estar vendiendo paneles alrededor de 600 euros el panel. Y ahora, bueno, podéis encontrarlos en el mercado alrededor de 100 euros, ¿no? Es un poco el precio medio que ronda un panel convencional. Eso sumado a la potencia nos da que este sector, que ya tiene una regulación buena, una normativa, ¿no?, el Real Decreto 244/2019, nos ha puesto a la cabeza de las normativas europeas. O sea, tenemos puntos más novedosos y sencillos que la tramitación Alemania. O sea, eso, para una vez que hacemos algo, vamos a decir, ¿no?, bien, hay que celebrarlo, por un lado. ¿Por qué? Básicamente porque veníamos de un impuesto al sol. O sea, ese impuesto al sol tan demonizado que nos pusieron, primero no se puso en práctica, pero estancó el sector fotovoltaico enormemente. Tanto enormemente que al final el que tenía excedentes tenía que pagar impuestos y meterse en un trámite burocrático
larguísimo, que en muchos de los casos, evidentemente, la compañía eléctrica no era favorable, no le interesaba este tipo de instalaciones y te alargaba el plazo más allá de 6 meses. Hoy por hoy, a través del nuevo Real Decreto 244, se establece una comunicación que en el medio está el Ministerio, que nosotros deberíamos dirigirnos a industria, y en un plazo de 30 días aproximadamente tienen la obligación de respondernos con un contrato en el cual nosotros no tenemos que pagar impuestos y tenemos el derecho a una compensación de los excedentes en nuestra instalación, ¿no? Regular, habilitada para el autoconsumo. Con lo cual, ante todos esos detalles y estas características que estamos comentando, saber qué paneles solares son los que hay en la actualidad, qué ventajas y qué diferencias grandes tienen unos con otros, creo que es de obligado conocimiento para el instalador eléctrico y el que está trabajando el día a día con estos paneles, o bien todavía no ha trabajado, que también se puede dar el caso, cada vez menos, pero que necesita saber cuál es cómo va el sector y qué tecnología comprar, ¿no? Si empiezo un poco la charla y ya centrándonos en paneles, en lo que somos nosotros, o sea, no sé si todos habéis conocido la marca en baja tensión. China Electric es un fabricante bastante importante a nivel mundial. En baja tensión somos el tercer mayor fabricante y en fotovoltaica somos líderes indiscutibles, ¿vale? ¿Qué significa ser líderes indiscutibles? Que fabricamos todos los componentes que componen, nunca mejor dicho, un panel solar fotovoltaico. Desde la fabricación de la célula a todos los materiales de conexión, vidrios y EPA y marco de aluminio que va envuelto dicha célula, ¿vale? Tenemos una capacidad de producción de más de 6 gigavatios de paneles, no megavatios, sino gigavatios. Son bastantes miles de unidades por hora las que fabricamos en más de 6 puntos de fabricación a nivel mundial, uno de ellos en Alemania. De hecho, somos el único fabricante asiático que tiene un punto de fabricación en Europa, ¿no? Y en este caso en Alemania. Todo esto nos hace líderes indiscutibles del mercado y además que somos de los pocos que garantizamos como fabricantes y como distribuidores del material, sino que también, y lo vais a ver ahora en las fichas técnicas que voy a mostrar, las voy a ir poniendo ya para que le vais echando una visual y ya poder ir viéndolas. No sé si ya se ven. No se ha compartido. Ahora. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en las novedades. Os quería comentar que, bueno, ahora lo veis aquí, uno de los 4 iconos o cuadrículas donde vienen debajo de la potencia, que son las características determinantes. Hay 4 importantes y están aquí. Uno, que somos Tier 1. ¿Qué significa Tier 1? Tier 1, para que hagáis una idea, es como el AENOR mundial, ¿vale? Es una empresa no que certifica, pero si no audita compañías, tanto en calidad, fallos que haya tenido y algo muy importante en el sector fotovoltaico, que es la bancabilidad de un fabricante y de su producto. ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo. Como los paneles solares que estáis comprando y los nuestros, tenemos que dar como fabricantes una garantía. Esa garantía en materiales y en proceso de producción son 10 años, ¿de acuerdo? Y en vida útil o producción energética, o sea, producción eléctrica, tenemos que dar una garantía de 25 años. Entonces, esto es muy rimbombante decir, bueno, yo lo instalo ahora y ya veremos qué pasa dentro de 10 años, ¿no? A ver a quién reclamo. En una instalación de 3, 5, 15, 100 kilovatios, pues no digo que dé igual, pero más o menos una residencial, pues el cliente final, no vosotros, no va a estar midiendo la energía y si va cumpliendo
con lo que prometemos. ¿Qué es lo que promete China en este caso? Es la curva que veis, la gráfica, que está en porcentaje en vertical y en números de años en horizontal. No sé si la podéis llegar a ver, si la veis bien. La ven un poquito pequeña, me dicen, ¿no? Pero bueno. Entonces voy a ponerla del así, creo que se ve mejor, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, lo que está... ¿Se ve mi cursor, Miguel? sí, sí, perfecto. Ah, genial, pues de lujo. Lo que hace Tier 1 es garantizar para todos los clientes, no solo los residenciales, sino para las grandes instalaciones de 100, 200, 500 megavatios que se hacen en todo el mundo, que el que compra este panel durante el periodo de vida de esa instalación, que estamos hablando, que ya es mucha energía, pero también es una inversión muy, muy, muy grande, pues tenga una garantía. Con lo cual, estas personas de Bloomberg lo que hacen cada trimestre, auditar quién está en su famoso listado de Tier 1. Quien está dentro del famoso listado de Tier 1 goza, primero, de que si la empresa, primero, que la empresa no pueda presentar quiebra en unos mínimos de años, por lo menos 10 años. ¿Por qué? Porque tiene dinero suficiente, porque no está endeudada, etcétera, etcétera. Si muchos de los que me están escuchando han trabajado durante años con paneles solares, sabrán que Jingli en su momento, uno de los que fue principales competidores nuestros y tal, presentó quiebra. Con lo cual, ¿por qué? Porque bajó en un momento dado muchísimo el panel y no era bancable para grandes proyectos, con lo cual tuvo que cerrar y mucho antes de que eso perdió Tier 1, el sello que estoy comentando. Con lo cual, tener esto ya os garantiza a la hora de comprar que es un producto de calidad auditado por alguien externo. Con lo cual, nosotros desde Chin, por lo menos os pedimos que verifiquéis que el panel que compréis sea Tier 1, ¿vale? Dentro de Foton, Foton es una revista del sector muy importante a nivel mundial que hace prácticamente lo mismo y ahí somos el número 1. ¿Por qué? Porque no solo nos dedicamos a fabricar paneles, no solo nos dedicamos a fotovoltaica, a energías renovables, sino que tenemos múltiples pilares. Muy bien nos conocéis en Córdoba y en Andalucía por fabricar baja tensión, pero además de baja tensión, que es un producto que ya está contrastado y tenemos más de 25 años en el mercado con él, fabricamos media, fabricamos alta tensión, para algunos países, sobre todo asiáticos, fabricamos cable de primera calidad y la verdad que eso es lo que hace que estemos donde estemos y podamos ser líderes en un sector en alza desde el 2005, ¿vale? ¿Qué más vemos dentro de los iconos? El tercer icono que vais a ver en nuestra ficha y en prácticamente todas las fichas de nuestros paneles es el de Múnich RE. ¿Qué significa esto? Esto es una compañía aseguradora que para proyectos y todos nuestros paneles, ¿vale?, nos asegura la producción y que la calidad de nuestro panel dure 25 años. Y en caso de que nosotros, dentro de, supongamos, 17 años, hayamos, Dios no lo quiera, pero no estemos en el mercado, ellos se responsabilizan de la producción fotovoltaica de dicho panel por nosotros. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en un mundo tan cambiante y en una inversión, volvemos a lo mismo, posiblemente no de 1 kilovatio, de 3, de 5 kilovatios, pero en una instalación industrial de 50, 100 o mucho más, es una seguridad extra que estamos dando a nuestro cliente. Y evidentemente está dentro de nuestro valor añadido, ¿vale? ¿Cuál es el último icono que veis ahí o cuadradillo? Es el de una norma de calidad, el ADNV, que nosotros estamos en el punto más exigente de la norma, ¿no? De la norma esta. Con lo cual también da valor añadido y las garantías que damos dentro de nuestra calidad. Otra de las grandes ventajas que tenemos en Chin Electric a la hora de fabricar paneles, que tenemos la misma política de fabricación en Alemania que en Shanghái
que en el sur de China. Todo está conectado con la misma política. ¿Por qué? Porque muchas veces para la misma obra, como nos pasó el año pasado en México, para una instalación de 200 megavatios, para una empresa que todos conocéis, que es Enel, ¿qué pasó? No podíamos producirlos todos ni en Alemania ni en Shanghái, con lo cual nos nutrimos de diferentes fábricas nuestras para suministrar la misma calidad de panel. Condición sine qua non que nos puso la ingeniería y la promotora del proyecto, que todos estuvieran con la misma calidad, e incluso nos mandaron una empresa certificadora aparte que hacía catas en cada una de las fábricas que teníamos para ver de manera alternativa la calidad y la producción y lo que sería el rendimiento del panel. Ellos por decirlo de alguna manera, de cada línea de producción, cada hora y media pillaban un panel, lo probaban, testeaban que la calidad era la misma y lo volvían a meter, por decirlo de alguna manera, en el container que iba para México. Y eso lo hacían ellos de manera, ¿para qué? Para certificar con una compañía independiente que pasa esto. ¿Por qué hacen esto las grandes empresas de instalaciones fotovoltaicas? Porque un container con 600 paneles, en una instalación tan grande de miles de paneles, te puede fastidiar no un string, que es lo común, ¿no? Pues una línea de un conjunto de paneles, sino la producción de alrededor de 400 kilovatios, 500 kilovatios y echar a perder un inversor, con lo cual puedes desequilibrar incluso una línea de media tensión de evacuación. Con lo cual es tan importante hacerlo bien desde el principio que para esos tipos de instalaciones de 200 megavatios solo están yendo muy pocos fabricantes y contados con los dedos de una mano a esas licitaciones por los altos cánones de calidad. ¿De acuerdo? De ahí que nosotros fabriquemos con el mismo estándar de calidad para todo el mundo y en todas las fábricas. Que esto es lo importante, con lo cual ya hay que despreocuparse, siendo un producto de Chin, de dónde viene, porque la calidad es la misma. Gran ventaja que tenemos nosotros en nuestros paneles, que bueno, hay un detalle que a mí siempre me gusta comentar, es el siguiente. Por debajo de la curva de producción, que es el habitual, el que tenemos ahora comercializando y que queremos que pretendemos y queremos que en breve nuestros instaladores en Andalucía estén trabajando, estamos viendo de que la producción, o sea, la eficiencia y lo que es la línea de garantía está en un 97,5%. Ahora vemos eso, pero el detalle donde quería ir es aquí, en el más 5 vatios. ¿Qué significa más 5 vatios? Que el detalle viene en la picaresca del marketing de otros fabricantes. Cuando veáis la ficha técnica de otros, vais a ver que muchos de ellos es más menos 5. ¿Qué significa? Que encima, debajo del más, del signo más, tiene una línea, un guión o un signo menos. ¿Vale? Aquí nosotros no lo ponemos, pero no lo ponemos ¿por qué? Por todo lo que cumplimos arriba. ¿Qué significa el más 5 vatios? Que nosotros cuando hacemos la prueba de producción, ¿vale? Y en este caso vendemos 275 vatios pico de panel, la prueba de ver qué rendimiento da el panel casi siempre nos da o lo mismo o más 5. Con lo cual estaríamos vendiendo 280 vatios prácticamente siempre. No menos de la potencia comprada, ¿de acuerdo? Cuando cuando otros fabricantes ponen más menos 5, significa que donde estamos, es decir, yo te estoy vendiendo un panel de 270. Hubo más de elásticas. 5 vatios, ¿qué puede pasar? Pues puedo vender 265 o bien 280, ¿no? Da esa holgura dentro del fabricante. Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el mínimo que vendimos por todas las normativas y certificados de calidad que tenemos.
¿vale? Eso es importante que lo veáis y es algo que están obligados todos los fabricantes a poner. Cuando recibís un panel nuestro o bien un palet, vais a ver que viene una checklist con el número de serie de todos los paneles que vienen dentro del palet. Dentro del número de serie viene la fecha que se ha hecho la prueba de potencia del panel y qué ha dado, ¿no? Nosotros aquí en Canarias tenemos la suerte de trabajar hace muchísimos años con estos paneles y, bueno, las recopilamos todas en caso de que haya una rotura o haya cualquier incidencia con los paneles, pues saber, ¿no? Cuál se ha vendido, el número de serie y qué potencia daba el primer día. Todos nuestros paneles que vendemos aquí a 275 vatios picos están casi siempre en 278, 280, 279 de media. ¿Por qué? Por la calidad que queremos dar a los clientes. Con lo cual nos da muchas ventajas. Primera ventaja, que la línea que estáis viendo aquí, año potencia, no baja tan rápido como la de otros fabricantes, con lo cual siempre estamos por arriba de la garantía. Es decir, nuestro panel en el año 25 va a estar por encima del 80.70% de producción energética, ¿vale? Esto es lo que hay que mirar y se puede, y nosotros garantizamos año tras año, ¿de acuerdo? Y esta es la curva que habría que hacer referencia. Si yo pongo más menos 5, aquí en el 97,5 estoy dando una holgura de menos 5% en lo que estoy vendiendo, con lo cual es ilógico, ¿no? No podría llegar a garantizar nada de eso. Una de las ventajas, siguiendo un poco con la ficha técnica del actual, ¿vale? Es que usamos múltiples barras de conexión, ¿no? Que es lo de Innovational 5 Bus Bar Cell. ¿Qué significa esto? Que también lo vamos a ver en el nuevo panel fotovoltaico que vamos a presentar ahora, que es el de célula partida, que para que mejorar la potencia y la resistencia, y por decirlo de alguna manera, la resistencia, bajar la resistencia de la célula fotovoltaica, le ponemos más conexiones de las normales. Tener en cuenta que hace unos 8 años solo eran 2 líneas de conexión de la célula hacia el cable, ¿no? General, o donde se unen todos. Ahora son 5, ¿vale? Se ha ido mejorando. En el 2015, por ejemplo, eran 3 y ahora son 5, ¿no? Es la ventaja. Nosotros llevamos desde hace un par de años con este tipo de tecnología. Otras ventajas que se vienen dentro de la ficha técnica que prácticamente todos los fabricantes deberían tener es un poco qué es lo que aguanta el panel. O sea, yo para que hagáis una idea, una de las pruebas que más me llamó la atención en el Instituto Tecnológico de Canarias era que agarraban un panel y lo flexionaban hasta un 30% de curvatura sin que se rompiera. ¿De acuerdo? Eso todos los fabricantes Tier 1 tienen que estar obligados. Nadie va a venir a prácticamente intentar romper un panel, pero sí nos sirve para impactos. Sobre todo, ¿qué impacto? Impacto de granizo. El granizo, sobre todo, ¿no? Dependiendo en qué zona geográfica es frecuente. Ahora con el cambio climático, la gota fría y demás, sí es algo que es sensible el panel. Y tenemos que garantizar que un panel solar puede soportar la caída de una bola de 1 kilo a una distancia de 1 metro y no se rompe, ¿vale? No se tiene que romper y no tienen que generar microfisuras o microroturas, que ahora hablaremos de ellas en la siguiente ficha. Las microroturas son pequeñas roturas, no microscópicas, pero sí muy pequeñas, de milímetros, que nos pueden fastidiar no solo una célula, que una célula es prácticamente 15 vatios o 7 vatios, dependiendo de cuál estemos hablando, sino nos puede romper todo un string. ¿Qué significa romper string? Que una micro rotura, que esto mucha gente lo hace, mucho instalador, de pisar paneles en una cubierta inclinada, no se pueden pisar los paneles.
Está terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo un peso a la estructura y a lo que es la célula fotovoltaica, que lo está partiendo por dentro, aunque no lo veamos por fuera. Y eso lo que genera es un hotspot o un punto caliente, un cortocircuito que va rompiendo cada una de las células del panel y, por ende, poder llegar a romper un conjunto de placas solares, de paneles solares e incluso incendiarse, que ha llegado a darse el caso de salir ardiendo en verano un panel solar por haberlo pisado. Eso evidentemente no cubre la garantía. Lo que cubre la garantía es todo lo demás, ¿no? Cuando no es un agente externo quien provoca eso. Pues teniendo en cuenta esas condiciones, ¿vale? ¿Qué tenemos en un panel actual, ¿no? Nosotros solemos vender muchísimo en España uno muy usual, que creo que muchos lo habréis usado y probado, que es el de 270 vatios policristalino. El 270 vatios policristalino que hago referencia ahora lo tenéis aquí, en las características técnicas. Una de las características técnicas importantes que yo me fijaría a la hora de seleccionar el panel es la eficiencia del módulo solar, ¿vale? Que si nos vamos a la de 270, nos dice que es de 16,5%, ¿vale? Quedaros con este detalle, que es un panel bastante bueno, es nuestro top venta en la medida de 60 células. Esto quiero recalcarlo, que son 60 células. ¿Qué es una célula? Este cuadradito, ¿vale? Entonces, este por 6 por 10 nos da una superficie de 1,6 metros cuadrados, con lo cual sabéis que es 1 metro por 1,6, ¿vale? Lo que mide, y es el más vendido. Es el más vendido en España por una razón. ¿Por qué esta medida de 60 células se vende mucho? Por la maniobrabilidad que tiene, comparado a uno de 72 células o bien 2 metros cuadrados, ¿vale? ¿Por qué un 2 metros cuadrados es más incómodo? Porque es muy complicado que una persona, un solo operario, un solo instalador, pueda trabajar con él. Generalmente se necesitan dos, prácticamente al 99%. A la hora de subir este panel a una cubierta plana o a una cubierta inclinada, es muchísimo más fácil, con lo cual nos aporta menos mano de obra, y si tenemos menos mano de obra en una instalación de 3 kilovatios, 5 o 1,5, pues estamos ganando más dinero porque hemos ahorrado ese tiempo. Esto es importante, ¿vale? Y quedaros en cuenta, 60 células, 1,6 metros cuadrados y 16,5% de eficiencia del módulo, ¿vale? Aquí hay más características técnicas que a la hora de diseñar posiblemente una instalación de 2, 3, 5 kilovatios no, pero ahora a la hora de diseñar una instalación con strings o conjunto de paneles muy, muy grandes, vamos a tener que tenerlos en cuenta. Como cuál, el voltaje de circuito abierto, cuánto voltaje aguanta para hacer luego conexiones en serie o serie paralelo, y albergar que el inversor que usemos pues sea el correcto, y sobre todo que el voltaje que le pongamos a un string o a un conjunto de paneles sea el correcto para que no haya un sobrevoltaje y rompamos o quememos el inversor, ¿vale? Entonces, estos son los datos que utilizamos, por ejemplo, 38 voltios, etcétera, para hacer esos cálculos. Pero no me quiero centrar ahí, ¿vale? Simplemente que sepáis dónde está, y en la curva de voltaje y potencia ver dónde estamos según la irradiación que tengamos en el lugar. No tenemos todos el mismo sol, gran ventaja que en Andalucía y en Canarias somos las zonas de Europa donde más radiación hay, y ahí podemos trabajar con ellos para calcular qué potencia nos puede dar un panel, ¿vale? Hay un detalle importante que tener en cuenta, que es la segunda gráfica que veis aquí, que es la de la corriente y voltaje con temperatura. Importante,
y que todo el mundo lo sabemos, un panel solar que es de sílice, puede ser monocristalino o policristalino, trabaja mejor mientras más radiación, pero mientras menos temperatura haya. Con lo cual, ¿esto qué significa? Vamos a tener más potencia del panel solar fotovoltaico en Sierra Nevada, ¿no? Arriba, ahí en lo alto, en las pistas de nieve, con menos 10 grados, que en Córdoba en julio, en el punto más alto de Córdoba, con 45 grados, ¿ok? Con 45 grados, a partir de 25 ya todos los paneles empiezan a bajar su rendimiento. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que no tengan tanta potencia y es un punto a tener en cuenta como instaladores eléctricos si estamos monitorizando los paneles solares o una instalación fotovoltaica. Porque puede ser que el cliente final nos diga, oye, usted me vendió 3 kilovatios y resulta que no me están llegando ni 2 al mediodía en Córdoba. Temperatura en el 90% de los casos. ¿Por qué? Porque a más temperatura, menos potencia. ¿De acuerdo? Y aquí está un poco la explicación en voltaje. En caso de que nosotros queramos comprar un palet, nos vienen las especificaciones de nuestro palet, que vienen 31 piezas por caja, por palet, y el peso, en caso de que queramos cargarlo y demás, ¿no? También tenemos las medidas y cómo podemos trabajar los marcos. 95% de nuestros marcos son de color aluminio, ¿no? Como el que veis aquí, pero hay opciones bajo demanda de que por integración estética sea un marco de color negro. Ya os digo que es muy complicado y mucho más caro el detalle estético que solo se utilizaría para arquitectura, ¿vale? Más detalles. Bueno, lo que estamos hablando, de qué está compuesto el panel, la capa superior, la que más aguanta y la que está en contacto con el sol directo, es de cristal, es de vidrio, glass, y luego la posterior es de EVA. EVA es un componente plástico que aguanta muy bien el sol y la temperatura y es el que usamos por la parte trasera y es la que también está en unión dentro del panel con la célula fotovoltaica y sirve de aislante y alarga la vida útil, ¿no? De este. También nos viene la clasificación en incendio, que es el tipo, ¿no? Tipo 1, clase C, y qué tipo de conector viene, que es el universal, ¿no? Es el MC4. Aquí, detalles en caso de tener que trabajar. Muy importante, un detalle a la hora de seleccionar posteriormente la soportación es los milímetros del marco de aluminio, ¿vale? Puede ser de 35 milímetros o de 38, con lo cual habría que adecuar el anclaje o el agarre del marco de la soportación de aluminio a 35 milímetros en este caso. ¿Por qué? Porque hay otros fabricantes que usan marco de 38, 40 y 42. Generalmente es 35. ¿Por qué? Por cuestión de espacios y también de resistencia, que se ha mejorado el aluminio, el marco de aluminio, y ya muchos van con este tipo de marco. Como veis, por todos lados pone Astro Energy, Chin Solar. Astro Energy es una marca nuestra en la cual empezamos nosotros con esta marca, pero tiene todos los beneplácitos y está dentro de la marca Chin. Aquí hay un detalle importante que quiero hacer referencia, que ya no nos está pasando a nosotros, pero sí está pasando a clientes. Mucho ojo con comprar paneles solares de una marca que no sea la importadora directa del panel. ¿Qué significa? Y este es un detalle muy a tener en cuenta, sobre todo para instalaciones medianas y grandes. Nosotros somos Chin, somos filial del grupo Chin y fabricamos y lo traemos aquí, ¿ok? Se puede dar el caso que cualquier distribuidor vaya, vamos a suponer, a Hong Kong, compre una marca que pueda ser la nuestra o no la nuestra, sin nombrar a nadie, y lo traiga.
si lo trae y lo importa y paga las tasas y paga todo lo que es aduanas y demás para meterlo en España, ¿sabéis quién es el que se tiene que responsabilizar de la garantía de los 25 años y del fabricante? En ese caso no sería el fabricante, sino el importador. ¿Ok? Y esto es importante. Nosotros aquí cubrimos un hueco que no, evidentemente, nadie lo dice porque sería contraproducente, sino que si yo como distribuidor, yo como comercializador de paneles solares, no me lo pone en mi almacén un fabricante directamente, la responsabilidad es mía si lo compro fuera de la Unión Europea. Y ahí empiezan los problemas. O sea, primero, el atractivo puede ser el precio, y oye, precio, una marca reconocida, fulanito, menganito, incluso la nuestra, pero al no estar comercializado por nosotros, en caso de que haya, no digo en las 24 horas, en el mes, dentro de 2 meses, sino a lo largo del tiempo, haya un problema con la producción o que esa partida ha salido mal, el que se tiene que responsabilizar de devolver esos paneles o cambiar esos paneles es el importador y no el fabricante. Con lo cual, aquí cubrimos una gran debilidad de muchos del sector que pues, por lógica no pueden. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas, no hay fabricantes en España como Chin que fabriquen y comercialicen y lo distribuyan a través de su canal de distribución, con lo cual al principio puede ser atractivo por precio, básicamente por precio este mercado, pero evidentemente nos dejan con el culo al aire en instalaciones o sobre todo cuando confiamos en ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque luego la responsabilidad civil y de ese producto, por ahí la tiene una sociedad limitada de 3.000 euros. Con lo cual, a la hora de reclamar algo, podemos estar cayendo en un vacío legal porque al final nadie se hace responsable, ¿vale? Y eso en las fichas no se dice. La ficha técnica que observamos y tal no se dice. ¿Por qué? Porque hay muy pocas multinacionales que se dediquen a fabricar y comercializar en Alemania, en Italia y ahora, ¿no?, como estamos nosotros hablando, en Andalucía y en España, ¿vale? Este es un detalle a tener en cuenta. Ahora, centrándonos ya teniendo un colchón informativo de cómo se mueve una ficha técnica, vamos a hablar de nuevas tecnologías, ¿vale? La nueva tecnología tiene múltiples nombres, ¿no? O sea, podemos empezar en inglés con half cell, half cut, en español media célula, célula partida, célula cortada y otra sería split cell. Son los nombres generalmente que tienen para la misma tecnología. No os preocupéis, todo es lo mismo y todo significa lo mismo en tecnología que no en calidad, que ahora vamos a ver. Bueno, vamos a dejar el panel este a un lado, el Astronova de 270, que bastantes alegrías. Bueno, para que hagáis una idea, le he pedido a un gran instalador nuestro que me envíe una foto de la puesta en marcha que ha sido hoy en Ibiza, de una instalación de 40 kilovatios que se ha puesto en marcha precisamente hoy con nuestros inversores y nuestros paneles, y aquí la tenéis. Como veis, ha sido una integración tanto de arquitectura como de ingeniería a una instalación solar térmica ya existente, que veis aquí, que estaba destinada para agua caliente sanitaria y piscina. Todos los demás espacios los hemos intentado llenar de paneles porque tenían una potencia contratada superior a 40 kilovatios y a nosotros nos ha dado para 40 kilovatios, como veis ahí. Toda esta instalación está hecha con el panel Astronova 270 vatios, policristalino, en la cual tanto para la ingeniería, la instaladora y para el cliente final está dotado de las mismas garantías, ¿vale? 10 años en fabricación y unos 25 años en producción. Como nuestros inversores tienen la gran ventaja de monitorizar y crear históricos de producción, si tenemos en cuenta la temperatura de allí, podemos hallar que los paneles
pueden estar al 100% de su producción, ¿vale? Si no, podríamos hacer una prueba de intensidad y voltaje para hallar la potencia del mismo, ¿vale? Quería comentaros esto porque justo me lo enviaron hoy y estamos muy contentos de poder trabajar con esta empresa instaladora que lleva ya 2 años trabajando con nosotros. ¿Qué está esperando esta empresa instaladora en Baleares y aquí en Canarias? Y queremos que vosotros también en Andalucía, pues nuestro nuevo panel con esta tecnología. Voy a ampliarlo para que veáis. En nuestro departamento de marketing global hemos usado el mismo marco o la misma presentación para que no os perdáis, ¿vale? O sea, prácticamente está todo igual, lo que cambian son las potencias. Como veis, un gran detalle, y el primero, es que ya pone 340, ¿no? 340 vatios pico. Antes estábamos en 275 como máximo. Ahora hemos dado un salto de potencia, pues madre mía, pues de 40, 70, 75 vatios, 70 vatios más en la misma superficie de metros cuadrados. O sea, no estamos ampliando superficie, sino que mantenemos el mismo marco de aluminio y estamos dando 70 vatios más, ¿vale? Esto es un hito tecnológico, no es una tecnología exclusiva nuestra, todo lo tenemos que decir, sino es una tecnología que hemos estado en el desarrollo de la misma y podemos dar lo que estamos hablando, mucha más potencia en el mismo panel, ¿vale? En la misma superficie. En este caso, la tecnología de célula cortada o célula partida, voy a llamarle célula partida a partir de ahora para no liarme, ¿vale? Tiene el desarrollo en monocristalino. ¿Por qué el monocristalino? Bueno, porque por una ventaja a la hora del proceso de fabricación y calidades internas, básicamente. No hay otra explicación. A la hora de tratarlo, como voy a explicar ahora, o trabajarlo en esta célula partida, es mejor hacerlo con monocristalino, ¿vale? Como veis, si seguimos con la ficha, volvemos a tener nuestro nombre comercial y nuestra referencia, que es CHSM 60MHC, ¿no? Los mismos, por decirlo así, galardones o certificados de calidad, Tier 1, fotón número 1, que tenemos, en este caso, asegurado por una compañía que no es la del anterior, sino con otra, porque esto se renueva anualmente, y el certificado danés de NV, ¿no? Para esto. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Volvemos a lo mismo. ¿Veis que el aspecto estético ya varía, ¿no? Lo voy a poner uno al lado del otro para que lo comprobéis. ¿Vale? Yo creo que así se puede ver comparativamente. Miguel, corrígeme si me equivoco, tú que me puedes hablar. ¿Lo veis bien, no? O sea, hay una diferencia bastante importante. ¿Veis que hay una barra en el medio, divisoria, y aquí no la hay? Y luego que los paneles, donde aquí teníamos un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado de una sola célula fotovoltaica, ahora ese mismo cuadrado está dividido en dos, ¿vale? De ahí que se llame célula partida, ¿vale? ¿Qué tecnología es esta que hemos hecho para provocar esto? ¿Y por qué la repotenciación del mismo panel? Por lo siguiente, vamos a verlo ahora mismo. A ver si me deja ahora. Bueno, aquí están. Bien. Volvemos a lo mismo. Tenemos más 5 vatios de lo que vendemos, lo que significa si hay 340 vatios, si compráis ese, serían prácticamente 345. Usamos la tecnología de célula partida, que para que hagáis una idea es lo siguiente. Voy a intentar ser lo más práctico posible. Lo que hemos es agarrado la célula cuadrada, la hemos partido en dos, ¿vale? Y la hemos reconectado, ¿vale?
una de las partes, una de las mitades para un lado, con unas conexiones, y otra por el otro, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Yo lo voy a resumir en 4 puntos importantes, ¿vale? Al ser la mitad de una célula, con lo cual la corriente se reduce a la mitad. Esto es lo importante. ¿Qué pasa si la corriente se reduce a la mitad? Pues con ello bajamos o mejoramos las pérdidas por resistencia térmica. Es decir, que el panel en su conjunto, si lo medimos con un termómetro, va a tener menos temperatura en pico, con lo cual subimos la eficiencia del panel, ¿vale? La misma célula partida, al tener menos, o sea, la corriente se reducimos las pérdidas, ¿vale? Con esta ventaja, ¿qué ventaja tenemos? Que la potencia de salida del módulo solar, con esta tecnología, automáticamente es entre 5 y 10 vatios más. Le estamos sacando eso al panel simplemente con este detalle, ¿vale? A cada módulo con esta célula, ¿vale? La segunda gran importante característica es que el módulo con esta tecnología permite reducir el daño por puntos calientes. Ya comentamos antes lo que son los hotspots, ¿vale? El 80% de los hotspots están hechos porque se ha dañado el panel, se nos ha caído el panel, hemos pisado el panel o hemos golpeado las células fotovoltaicas con algo. En un 5 o 10% puede ser por fabricación y porque el módulo, la célula fotovoltaica, haya estado dañada pues, de serie, ¿no? Con lo cual es nuestra culpa y ahí cambiaríamos y sustituiríamos ese panel, ¿no? Pero ya digo que es muy poco. Al evitar los hotspots o estos puntos de alta temperatura, que pasa sobre todo en agosto, julio, en Andalucía, que el panel le da mucha radiación, superan los 70, 80 grados, pues evidentemente, como no está en el Ártico, pues la vida útil puede verse dañada, ¿vale? Porque no es están diseñados para eso, pero evidentemente no es la mejor postura. Con lo cual el hotspot, lo que puede pasar con un panel convencional es que sufra más y salgan estos puntos calientes. Con esta tecnología no. Reducimos muchísimo, más de un 50%, la temperatura de la célula, con lo cual el punto caliente de la misma también, ¿vale? Con lo cual alargamos más porque se enfría, o sea, no llega a esa temperatura. Otra de las ventajas, la tercera, sería que cuenta con 2 series de string conectados, ¿vale? Que es lo que hemos comentado antes. No sé si veis el cursor. Lo que hemos hecho es, en vez de con el anterior tenerlo todo a uno, lo que hacemos es que lo repartimos en 2. Y aquí viene una de las grandes ventajas de esta tecnología, ¿vale? Que al partirlo con 2 y 2 cajas de conexiones, ¿vale? Que es como se llama la tecnología de doble panel, pero es uno, ¿vale? Pero hacemos que dentro de ese marco de 1,6 metros cuadrados haya 2 paneles, ¿vale? La gran ventaja para mí, como técnico y técnico en fotovoltaica, es que reducimos las pérdidas por sombra. Esto es importante. Y evitamos usar maximizadores para evidentemente, las sombras. ¿Qué significa esto? Que tenemos en la misma superficie 2 paneles, con lo cual, en caso de que tengamos sombra porque tenemos un balcón, tenemos algo que nos dé sombra a los paneles, no estamos perdiendo la potencia de todo el panel, sino de donde da. Y eso pasa muchísimas veces en las partes inferiores cuando instalamos el panel en vertical. Nos da ciertos días del año, sobre todo en invierno, el panel en la parte de abajo porque por las características de la cubierta no hemos dejado la debida distancia entre filas de panel. Con lo cual, con un panel convencional, si estuviera en vertical, si da en la parte inferior, en esta parte inferior del panel, sombra, ¿sabéis lo que pasa? Se pierde la totalidad del panel. Perdemos todo el panel. ¿De acuerdo?
En caso de este panel, en un panel de célula cortada, ¿qué pasaría? Solo perderíamos la mitad de la potencia. El resto funcionaría como si nada, ¿vale? Y si en este caso lo pusiéramos horizontal, solo perderíamos la fila que ahora veis en vertical, ¿vale? Y gradualmente así para arriba, en caso de sombra. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología. La ventaja de que si hay sombras, pues no se pierde el total de la producción, ¿vale? Y la cuarta y última, por ya ir terminando las ventajas de esta tecnología, que es compatible con, por decirlo, con otras tecnologías ya existentes, ¿no? Como la PER o el silicio negro o el doble cara. Caso de que veáis, como vais a ver, sobre todo a finales de año, o ya habéis leído en alguna revista del sector, que hay paneles de doble cara, es decir, tienen células fotovoltaicas enfrente y por detrás, que nosotros no recomendamos de momento la comercialización porque es muy caro y evidentemente no estamos diseñando instalaciones fotovoltaicas donde el reflejo, esto se hace mucho para sobre todo Oriente Medio, ¿no? El reflejo nos genere producción fotovoltaica extra, ¿no? Generalmente las instalaciones fotovoltaicas en España no están percibidas para eso y tenemos una radiación que nos sobra, ¿vale? Con lo cual no son tecnologías que todavía se estén implantando en España, son existentes, pero ya con este tipo de tecnologías, la que estamos mencionando ahora, Half Cell, tenemos, vamos, una plenitud tecnológica total, ¿vale? Aquí viene detallado en inglés, ¿vale? Reducen las pérdidas por sombra, por lo que he estado comentando, ¿vale? Reducimos también la pérdida por conexiones, ¿vale? Y volviendo a la ficha técnica, ¿vale? Hay una gran ventaja. No sé si recordáis que hemos dicho que en el de 270 vatios que estamos trabajando hasta la fecha, teníamos un módulo de eficiencia, o sea, la eficiencia del módulo era de 16,5. Ahora, ¿qué eficiencia tenemos en un módulo de 340 vatios pico? 20,1. 20,1. Esto es, vamos, esto es muchísimo. ¿Qué ventajas tenemos? Ya al pasar de 330 vatios pico, ¿qué tenemos? Que 3 paneles nos hace 1 kilovatio en una instalación fotovoltaica para una residencia. O sea, con 3 paneles estamos teniendo 1 kilovatio pico instalado. Con lo cual, 9 paneles nos está dando una instalación tipo de 3 kilovatios, que es lo habitual, ¿no? Por lo menos en Canarias y en Baleares es lo que más se está vendiendo, ¿no? 3, 4, 5 kilovatios en monofásico. Con lo cual, esta tecnología nos está ayudando a que nuestra mano de obra sea mucho más barata, porque no es lo mismo subir 5 paneles para 1 kilovatio que subir 3 paneles, ¿no? O sea, estamos reduciendo, primero, cableado, segundo, metros cuadrados de superficie, con lo cual podemos potenciar aún más una cubierta, y tercero, la mano de obra y también todo lo que es la soportación. Tenemos en cuenta que una soportación media está costando por panel 40, 35, 50 euros, dependiendo la calidad y el aluminio, pues evidentemente si son 5 tenemos un coste y si son 3, pues el coste es inferior. Con lo cual, para que hagáis un detalle, en Alemania y en Holanda cómo se está trabajando, porque allí el boom del autoconsumo residencial también está pegando mucho, empresas instaladoras especializadas en esto están haciendo en 2 operarios, en 8 horas, instalación completa con esta tecnología. ¿Por qué? Lo estamos comentando, son 3 paneles por kilovatio, 9 paneles, uno se va encargando de la fijación, la soportación y tal, y el otro se está encargando de lo que es el inversor, cuadros de protección, corriente alterna y corriente continua, y en un periodo de 16 horas en operarios, que son, ¿no?, entre dos operarios, 8 horas cada uno, están haciendo una instalación tipo, ¿vale? Con grandes márgenes de rentabilidad, porque no están bajando el precio, sino que están ganando más dinero. Con lo cual os insto
a especializaros en modelos de instalación referentes con paneles como el que estamos comentando, porque si nos especializamos y protocolizamos sobre todo lo que es una instalación solar fotovoltaica, que haciendo 10 ya sabemos los puntos débiles, las instalaciones tipo que podemos llegar a tener dentro de nuestra clientela, podemos tener un gran mercado porque, para que hagáis una idea, en Andalucía el 97% de las cubiertas están sin ponerle paneles. O sea, no se destinan a uso de producción solar fotovoltaica, sino a tender la ropa o a que le dé el sol. Con lo cual tenemos un gran campo que es el autoconsumo instantáneo, que es el que abogamos en Chin Electrics, sobre todo en División Sur, porque es el más económico, pero primero, junto con la compensación, y al no tener batería, junto con la compensación de excedentes, estamos teniendo amortizaciones muy, muy cortas. Si a esto le sumamos que, por ejemplo, en Córdoba hay una ayuda del Ayuntamiento de Córdoba de deducción del IBI durante X años al 50%, digo X años porque no recuerdo si son 5 o son 3, cuando lo leí para prepararme esto. Pero resulta que si ponemos paneles en nuestra vivienda, el ayuntamiento nos quita la mitad del IBI durante 5 años. Con lo cual prácticamente nos está subvencionando una instalación en su totalidad por poner una instalación tipo de 3 a 5.000 euros, 6.000 euros, dependiendo de la complejidad. Lo cual, desde mi parte, y ya terminando, lo que queremos es ayudaros en todo lo posible y compartir esto y que veáis el sector fotovoltaico de la mano de nuestros paneles inversores como a ver, ahora ya me veis a mí, ¿no? Ya te ha salido, ya estamos todos. Y lo que queremos es ayudaros en todo lo posible y empoderaros para que toda Córdoba, ¿no?, y la provincia de Andalucía, pues seáis un referente en autoconsumo, ¿no? Y cada vez haya más instalaciones. Bueno, yo te doy las gracias primero por interesante, muy interesante. Ahora, el que quiera preguntar, levanta la mano o me lo pone por el chat. Hay una pregunta que hizo un compañero antes, que me preguntaba por las fichas técnicas si se podían dar. Entonces yo espero que sí. Sí, nuestros compañeros de Córdoba y demás provincias de Andalucía os la facilitan por WhatsApp o por email sin ningún problema. Si quieres, como estamos grabando el evento, ya me la mandáis y yo la meteré también en el enlace para el que quiera bajarse las fichas técnicas, que las tenga. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Oh, qué alegría, todo el mundo. Espérate, te estoy viendo, Antonio. Antonio Jurado. Te abro el micro. Habla. No se oye, Antonio. Antonio, no se te oye. Conecta bien el micro porque no lo tengo abierto y no se oye. No. No se te oye, Antonio. Pues mientras que Antonio soluciona el problema del micro. Mándamelo por... Vale, un mensaje. Miguel. Venga. Joder, que no oigo. José Miguel. José Miguel, ¿vas a hablar algo? Hola, hola. Ya está, Miguel, que es que había llegado mi nene y me había liado ya con el teléfono. ¿Ya puede hablar? ¿Va a preguntar algo? No. Vale, Nada. venga. Bueno, hay una pregunta que he visto en el chat y la voy contestando, de que pone si tiene 2 conexiones. Bueno, ahora no la veo. Sí, o sea, en la ficha técnica lo vais a ver que tiene como 2 cajas, una para cada parte del panel, ¿vale? Otro detalle que se me olvidó decir, que muchas veces no vais a ver en el de célula cortada que se llame 60 células, ¿vale? Sino 120, porque es el resultado de partir las células y muchos fabricantes, o a la hora de hablar coloquialmente, se dice que 120 células, ¿no? Ofértame uno de 120 células.
se refiere al de 60 antiguo, que ahora al partirse pues son el doble. Me pregunta Antonio Jurado, que si está previsto aumentar o cambiar la medida de los paneles para aumentar No, la potencia. no, o sea, la medida no, porque es una medida universal prácticamente. Hay de 2 metros cuadrados y 1,60 y pocos metros cuadrados. Y la cuestión es por la siguiente, porque toda la industria, tanto la residencial como la no residencial, fabrica bajo esos estándares, porque la soportación y cableados y conexiones al 90 y tantos % van con estas medidas. Hay más grandes, hay hasta de 4 metros cuadrados, pero evidentemente no son de uso comercial, son para uso específico, de arquitectura o proyectos muy, muy especiales. Me está diciendo, creo que es Ángel Luis, que entonces son 2 paneles completamente independientes con conexiones distintas para cada mitad. No necesariamente, o sea, sí por un lado, pero como los vas a conectar, o sea, estás haciendo la conexión detrás de los paneles como si fuera uno convencional. Vale. Otra pregunta. José Carrera, nuestro amigo y querido Pepe Carrera, del Estrisur, distribuidor de Chin. Me gustaría saber si hay disponibilidad del producto pronto. Os cuento un poco. Nosotros, justo antes del COVID-19, sufrimos el parón, como toda China, ¿no? de fabricación, pero ya estábamos preparando la comercialización del mismo y ahora nos ha tocado a nosotros, ¿no? Con lo cual está todo paralizado por la pandemia esta que sufrimos, pero esperamos que en breve, en cuanto se normalice, tenerlo disponible, ¿no? Sobre todo, nos normalicemos nosotros quitando el desconfinamiento y la actividad plena, ¿no? para traerlo. También hay una pregunta de Antonio Jurado, que se me parece mi clase yo, y eso que no tengo ni idea de esto, que pregunta que el canal de distribución, pues supongo que será por los distribuidores de Chin que hay ahora mismo, está claro. Efectivamente. Vale. Luego, José Manuel Petidier, ¿la tecnología ALSET quiere decir que la célula es partida? Sí, correcto. Se puede llamar split cell, half self o half cut. Todo significa lo mismo. Y luego, José María Torres, ¿se anulan solo las células que le da la sombra o la mitad del panel? No, o sea, a ver, se anulan las células que dan sombra o la mitad del panel. Esta pregunta no es medio trampa, pero es relativa. Depende como de la sombra. Entonces puede ser un grupo de células en línea o todas. Depende como de... O sea, yo contaría siempre con que se pierde la mitad del panel si hay sombra, porque no visualizo la sombra, ¿no? Y sobre todo no se visualiza el día del año, porque no todos los años hay la misma orientación solar, con lo cual posiblemente lo que te pase en enero no te pasa en abril. Con lo cual hay que evaluar y hacer un cálculo de separación de sombras, ¿no? Como sabéis todos, ¿no? El coeficiente de phi por la altura por el ángulo del panel, por la altura que da, te da la sombra que va a dar el 20 de diciembre. Hay una fórmula que os la paso si queréis, que es muy sencillita, ¿vale? Y que las calculadoras científicas es solo darle a un botón, que nos da la distancia entre el punto trasero del panel con dónde comienza el siguiente, como los ojos, ¿no? Como un diente de sierra. Con lo cual, si evitamos eso no hay ningún problema. Ahora bien, si es por un árbol o tal, en otro curso o en otra píldora de estas, hablamos de cómo calcular... Seba, ¿puedo hablar? ¿Me oís? Sí, sí. Seba, soy José María, el que te ha hecho una pregunta de las sombras. Sí. Te lo hago sencillamente porque es lo que te digo, cuando da sombra a lo mejor han entrado 4 o 3 células y media. Claro, la pregunta era, ¿se anulan esas 4 células porque la media se anula entera? O realmente, al fin y al cabo, salvo que tengas diodos se va a pasar y todo el tema, al final se va a anular, aunque sea partida la célula, se anula la mitad del panel realmente, ¿no? Porque no claro, tienes tanto diodo de bypaseado, de bypass. Sí, por eso te explico. O sea, depende de dónde dé,
donde dé la sombra, si es en la parte inferior, si lo tienes en vertical, te anula todo. O sea, Vertical. ahí te anula todo. Te anula Pero todo. si lo tienes en horizontal y te da en el medio, no te va a anular todas las demás de esa mitad de panel. Solo te va a anular esa. Te va a hacer... A ver, yo esto lo digo siempre, ¿eh? Lo mejor es que nunca dé la sombra, porque desequilibras la temperatura de un panel y al final el miedo al o sea, no el miedo, el hot spot o el punto caliente aparece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que una célula la tenemos a 40 grados, 50 grados trabajando y la otra a 80. Eso al final, esto es física, al final va a romper por algún lado y te va a romper la de al lado. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura, la corriente, ya sabéis vosotros, ¿no? Con lo cual, por favor, evitemos la sombra o quitemos el panel donde esté la sombra. O sea, yo he hecho muchos streams donde me falta un panel o dos, por eso, porque para que le esté dando la sombra 4 o 5 meses al año, lo quito. Porque voy a evitar que se me... O sea, si yo no hago un mantenimiento cabal, al final se me va a ir el stream en 3-4 años. Pero muy tranquilamente. Y a más temperatura, más cuidado hay que tener. Detalle. Estáis en Córdoba, o sea, no lo he inventado yo, es física. O sea, allí, cuidado con las sombras porque el diferencial provoca que se te vaya. Bueno, tenemos también a nuestro decano, Paco López, que quiere preguntarte algo. Ten cuidado que hay que tener cuidado con don Paco. Yo solo quería saber una de las cosas, si en pleno agosto se limpia con agua fría, ¿hay algún problema? Esta pregunta me gusta. Para nada, o sea, yo lo prefiero. O sea, tirarle agua a las 2 de la tarde al panel, agua fría, un manguerazo. Por dos cosas. Primero, que lo vais a limpiar y eso siempre viene bien porque aumenta la eficiencia. Y segundo, bajáis la temperatura del panel. Con lo cual, si el sílice le echamos un chorro de agua a 20 grados, cuando en Córdoba estáis a 40 y tantos, vamos, es como agua en el desierto, genial. Evidentemente hay que ver si el consumo de agua, ¿no? Para eso es eficiente o rentable o no, pero sería lo mejor, vamos a hablar físicamente, es lo mejor. Aunque solo sea un panel y los otros no. Échale a todos, coño, no le eches a uno solamente, ya dale a todo el string. Es importante que el inversor y los paneles sean del mismo fabricante. No es importante y prácticamente hay muy poquitos fabricantes de inversor y panel. Prácticamente los cuentos, si recuerdo, o sea, no quiero decir que hay nosotros y poco más, ¿eh? O sea, pero hay muy pocos. Generalmente los líderes en inversores, los líderes mundiales en inversores, los mayores fabricantes, no se meten en paneles solares y al revés, ¿no? Nosotros lo que sí podemos estar muy orgullosos es que tenemos muy, muy buen panel solar, ¿no? No quiero desmerecer a nuestro, y aparte no lo comercializamos en España, a nuestro inversor, pero generalmente va por partes, ¿no? Y no es obligatorio ni nadie te lo obliga, ¿eh? O sea, un panel, una célula fotoeléctrica es independiente al inversor. Cada uno tiene su responsabilidad y su trabajo. Por último, en Córdoba, hasta ahora, son 10 años lo que el ayuntamiento subvenciona. Pues yo creía que eran 5, así que 10 años, un IBI medio de una vivienda de 100 metros cuadrados puede estar en Córdoba, corregirme si me equivoco, en unos 500 euros. Vamos a poner 600 si es un chalet, algo un poco más grande donde sea un unifamiliar, el cual provoca que evidentemente, dos cosas, tengas la capacidad, ¿no? económica de tal, pero también tienes por ende un IBI alto. Con lo cual, si vamos a poner que un IBI medio de una instalación para una vivienda unifamiliar, un chalet adosado o algo así, sean 750 euros,
nos estamos ahorrando 350 euros al año durante 10 años, con lo cual es igual a 3.500 euros. O sea, es el 80% de la instalación, prácticamente, si no es el 100%, que te lo está pagando el ayuntamiento. O sea, yo lo tendría en cuenta a la hora de promocionar una instalación solar fotovoltaica. Vamos, le doy besos al ayuntamiento todos los días. Porque si tú lo explicas así, al final no hay inversión, hay ahorro. Porque luego hay que sumar lo que te ahorres, ¿no? En la factura eléctrica. Si sumo las dos, la amortización posiblemente sea de menos de 2 años. En una instalación tipo monofásica de 3 kilovatios, hablo, ¿eh? Ojo. O sea, no me estoy yendo a baterías, no me estoy yendo a 10 kilovatios, no. Vamos a la cuenta de la vieja. 3 kilovatios, que es lo que más o menos en pico una vivienda unifamiliar está consumiendo, y nos puede dar el mayor ahorro porque también la instalación es mucho más económica, ¿no? O sea, estamos hablando de un inversor de red, en este caso 9 paneles, no llegamos ni a 10 y nada, 20 metros de cable de continua, 2 cuadros de chin que los tenemos muy buenos con fusible o con magnetotérmicos de corriente continua y para adelante. Hay una pregunta, Yo tengo un muy bien a ti, Paco, de Antonio Jurado, que dice, una pregunta no, es una afirmación. Cuidado con la cal que se precipita dentro del panel cuando están calientes. Si es de agua de pozo, ¿no? Sí. Claro, eso ya no, yo no lo puedo tener previsto, ¿no? Si hay cal y tal, evidentemente. Te digo ya que él no puede. También Dani, nuestro técnico de apoyo dentro de la asociación, ha escrito aquí una carta de amor, pero si lo habla mejor. O sea, Dani, yo esto no lo cuento. Tienes el micro abierto por ahí, te lo abro como tú quieras. ¿Dónde está Dani, que no te veo? Aquí está. Dani, te he abierto el micro. Yo creo que es mejor que lo expliques tú. Sí, buenas tardes. No sé si se oye. Sí, perfectamente. Vale, no, es que tengo problemas con... Se me bloquea un poco... No puedo ni siquiera ver, se me ha bloqueado en la pantalla, pero bueno. En resumen, solamente el Ayuntamiento de Córdoba, cada ayuntamiento pone sus condiciones respecto al IBI. Solamente el Ayuntamiento de Córdoba, eso que os he dado es un extracto de la hoja de la ordenanza fiscal, ¿no? Del Ayuntamiento de Córdoba. En resumen, 50% del IBI, lo que antes ocurra o que pasen 10 años o que se agote, se haya consumido la inversión que se ha hecho económica, o sea, factura de la instalación. No sé si, por un ejemplo, si la inversión ha sido 3.000 euros, pues un IBI de 300 euros, 150 lo que cualificaría, pues 150 pues multiplicarlo por los años hasta que llegue a los 3.000. Si en 5 años, a la matemática ahora mismo no me sale, si en 5 o 6 años ya consumí los 3.000 euros, pues ya se acaba la bonificación del IBI, o en 12 años, pues solamente se aplican 10 años. Y detalle, solamente viviendas y actividades no calificadas. No vale para un bar, no vale para una actividad industrial, no vale... ¿Para qué vale? Pues vivienda, una peluquería, bueno, no recuerdo si una peluquería o no, una zapatería, por ejemplo. O sea, solamente esas actividades son las que... Y dentro del casco urbano, claro. O sea, Dani, una pregunta que me hace Petidier, que si es en Córdoba y provincia también, o cada ayuntamiento de la provincia, supongo yo que tendrá su propia historia, ¿no? Os comento un poco del IBI porque es una pregunta muy recurrente en las ponencias que doy por toda España. El IBI es una tasa impositiva que es de los ayuntamientos, con lo cual depende del ayuntamiento en exclusiva. Por norma general, más de 1.500 ayuntamientos en España se han adherido al Pacto de los Alcaldes por el Clima, que es una iniciativa europea que lo que pretende es ayudar al autoconsumo y a las energías renovables a que lleguen a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué se limita al 50%? Porque es lo único que se queda al ayuntamiento. El 50% restante del IBI va al Estado, va a las arcas estatales, ¿no? Con lo cual no pueden sacar más de eso. Lo que sí pueden es darle todo el tiempo que quieran. De hecho, en Sevilla, hasta el año pasado, hasta abril del año pasado,
había 25 años al 75%. ¿Sabéis cuántas personas en el 2018, residentes en Sevilla, solicitaron esa deducción? Ninguno. Sí, sí, no. ¿Por qué? Porque no ha habido comunicación. Evidentemente, ¿qué ha pasado ahora con Juan Espada? La han modificado y la han actualizado a 5 años el 50%, creo. Por ahí está. Está como de carácter medio. Con lo cual, incluso así, en un ayuntamiento como esa índole o el de Córdoba, te están bonificando el 100%, si ya te lo dicen. O sea, si no supera tal, 5 años, si es el 100%. El de Castellón es igual, por ejemplo, ¿no? Que es donde estamos haciendo varios proyectos y pasa lo mismo. El 100% te lo da el ayuntamiento en rebajas del IBI año a año. Sebas, tengo un par de preguntas. Perdón, ¿me oyes? Soy Juan Jesús de Chinga de Granada. Tengo un par de preguntillas. Una la he puesto en el chat, pero tengo otra que me ha surgido mientras hablaba. ¿Se pueden mezclar las tecnologías? Es decir, imagínate que tengo un string de paneles de 270 convencionales, vamos a llamarle así, y quiero ampliarlo. ¿Puedo montarle paneles de half-cell? Sí, o sea, de hecho, o sea, se puede perfectamente, pero no yo recomiendo no en el mismo string. O sea, No, yo digo en el mismo string. No, o sea, no es recomendable porque no tienes el mismo voltaje. Vale. O sea, si no tienes el mismo voltaje no estás equilibrado. ¿Y qué pasa? No se te va a ir al de más alto, se te va a ir vas a perder por el de más bajo. ¿Me entiendes? Claro, sí. Entonces, bueno, sería nefasto para la instalación, porque estarías tirando dinero y potencia pico. Ahora bien, el string independiente sí se podría poner, ya dependiendo de la entrada del inversor, ¿no? Casualidades que nos ha pasado ahora en una instalación aquí en Tenerife, alto standing, baterías, coche eléctrico y tal, en primera fase se ha puesto 270 vatios, ¿vale? Para cumplir con unos plazos de una subvención, pero ¿qué ha pasado? Hemos parado la segunda fase de instalación en otra agua. ¿Por qué? Porque ya estamos esperando los de 340. Entonces, un string del inversor de 7 kilovatios va a ir con 270 ya funcionando y ahorrando, van a pasar la certificación y la subvención, y lo que ha dicho buenamente el promotor es, como tengo más espacio, párate. Cuando te llegue el otro, voy ahorrando con 3,5 kilovatios en el string 1, no me pongas string 2, para cuando llegue esto y cuando ya pueda hacerlo por una licencia de obra y tal, pongo esto. Con lo cual tiene una instalación de 7 kilovatios trifásica con 270 en un string y 340 cuando llegue en el otro, sin problema. La otra pregunta era para los programas de cálculo tipo PV-GIS y demás, ¿esta tecnología influye en el cálculo de hacerlo? ¿El vatio pico que te pide? Si tú pones, no, porque va por potencia pico. Vale. No, con lo cual no. Pero algunas veces te marca la eficiencia y demás. Te marca la eficiencia tipo, pero ahí tendrías que usar tu cálculo paralelo en un pequeño Excel que te hagas y tal para verlo. Pero ten en cuenta que el PV-GIS es con una irradiación y temperatura como estándar. Sí. Mucho ojo a eso, porque luego viene no el fraude, sino la sorpresa a la negativa para el cliente final, sobre todo si es alguien que ya está habituado a trabajar con tecnología, con ordenadores. Le hemos vendido 3 kilovatios y llega a 2,2 en agosto, ¿sabes? Entonces, si lo explicamos bien como buenos profesionales, sin problema, pero muchas veces se quedan con la copla de 3 kilovatios, 9 por 340 nos da 1, ¡pum! Y luego el fallo es bien ahí, ¿no? Que se quedan un poco de aquella manera. Tanto unos como otros, muchos instaladores luego, oye, mira que esto no me da, y lo estoy viendo en la aplicación del inversor, ¿no? Que es lo habitual, y esas son las razones, ¿no? Vale, gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Te voy a hacer una última pregunta que me la pasé antes de Petidier, que era, igual la contesto está bien yo soy un enegado, yo lo entiendo de sol más que en la playa, pero bueno, después de esta explicación igual he aprendido algo. Me pregunta que si los paneles de célula partida son más eficientes ante la sombra. Creo que sí, ¿no?
Sí. Lo vuelvo a retomar. No es que sea más eficiente de la sombra, sino que esta tecnología, como el panel está dividido, o sea, no pierdes el total del panel, sino pierdes la mitad, con lo cual, a títulos de eficiencia energética, es mucho más eficiente, porque no es lo mismo perder 100 que perder 50. Ya está. Bueno, ¿cómo va la pregunta? Llevamos ya casi hora y media, esto ya es... Y era de media hora esto, ¿eh? Era media hora, pero la cosa se ha complicado. Yo creo que está bien porque, además, incluso habéis aguantado, no habéis ido. Esto es una maravilla. Si tenéis más preguntas, si no, para darle las gracias aquí al amigo Sebastián y a Olga, Begoña, así, la gente que más o menos han tenido la... Vamos a ver, escucha, aquí me han puesto un mensaje, alguien, a ver si lo leo por aquí. Pepe Bualance. Pepe, que no me olvido de ti, vamos a ver. Si pones la misma cantidad de paneles en cada string, ¿no se le podrían añadir? Hay que... Pepe, te voy a abrir el micro y tú que tienes una voz la muy encantadora. Venga, Gracias. Habla tú que tienes la voz estupenda. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Como el compañero de Granada había preguntado si se podía añadir placa a una instalación, claro, si se le pone todas las placas en un string podríamos cambiarle el voltaje, pero si la ponemos en cada string la misma cantidad de placas, ¿no se podría regular para que funcionara? ¿Es por ampliar una instalación? Tú quieres equilibrar un string o una instalación sumando a los dos strings las mismas placas, ¿te entiendo? Digo si es posible. Hombre, si es posible. Lo que pasa es que al mezclar en el string placas más eficientes con menos eficientes, te lanzo la pregunta, ¿crees que se repotencian las menos eficientes o la más eficiente baja al nivel de las menos eficientes? Esa es una pregunta trampa, baja. Una respuesta con pregunta, Pepe. Ya lo veo. Bueno, como tenía la duda ya ha quedado claro. Vale, ya está. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no tenéis nada más, yo creo que por la parte que me toca, muy bien, tanto la asistencia de los compañeros y esperemos que de estas cosas hagamos contra más mejor, ¿no? Porque al final no deja de ser de apoyar el sector nuestro, que creo que es uno de los más importantes y creo que tal como viene la situación, nosotros seremos uno de los privilegiados dentro de lo que está cayendo. Sí, si nos ponemos las pilas y nos metemos dentro no solo de la energía de la fotovoltaica, sino también las nuevas tecnologías y demás, el camino creo que es bastante importante. Así que charlas de estas, todas las que vengan, yo creo que son muy interesantes, ¿no? Otra cosa, daros las gracias a todos los que habéis estado. Ya os iremos informando. De todas maneras, esta jornada se ha grabado y se pondrá en el canal de YouTube de Apieco, ¿vale? Para que el que quiera volver a verlo, ver alguna cosa que se le haya quedado atrás, lo tenga. Y también intentaremos colgar dentro de la página los enlaces para las fichas técnicas de las placas que has estado tú comentando ahora mismo, ¿vale? Perfecto. Y Olga, no sé si quieres decir alguna palabra aquí al personal. Te abro el micro, ¿no? No me deja, abre. Que lo abra ella, Miguel. Ábrelo, habla tú. Olga, abre el micro. Ya. Ahora. Pues nada, retiraros las gracias. Creo que os ha gustado por el interés que habéis puesto, lo cual estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Sebastián. Ya te dije, Miguel, el día que te lo presenté, que probablemente era de toda nuestra empresa el que más sabía de fotovoltaica en toda España. Y creo que no me he equivocado, no he exagerado. Y comentaros que cuando tengamos, que tendremos, espero que no dentro de no mucho, cuando se normalice esto, porque se ha parado por los dos problemas que hubo primero en China y luego llegó aquí.
Cuando tengamos ya esta tecnología en España, donaremos un panel a Pieco para que lo ponga en la sala de exposiciones y de formación y podréis pasar todos y verlo. Muchas gracias. A Esto, como vosotros. siempre, no me queda otra cosa que decir que como todos sabéis, Chin no deja de ser un partner nuestro por una sencilla razón. En los momentos difíciles creo que fueron los primeros y los que más aportaron a que Apieco pudiera seguir adelante. Y eso es una cosa que dentro de la Junta Directiva y dentro de muchos compañeros, que ya lo saben también, estamos sumamente agradecidos a la labor que tanto... Mira, nosotros somos más de personas que de empresas, por suerte o por desgracia, ¿no? Y en este caso, en tu persona cae la historia. Siempre que tú quieras, nos tienes a tu lado. Nos consideramos amigos y dentro de eso, pues, las puertas las tenéis abiertas. Y lo que ha dicho Olga, dentro de Apieco y en la sala que tenemos en Apieco, está claro que no deja de ser un showroom para todos aquellos que pertenecéis a Apieco, tengáis una sala donde podáis enseñar cualquier elemento de los que hay allí, que son vuestros, de cualquier tipo de tecnología, y lo utilizáis como sala de exposición para vuestras empresas también. En este caso, como ella bien dice, pues se montará allí un sistema de Chin en el tema solar y en vez de tenerlo, que llevarlo a nadie o explicárselo en una fotografía, no solo Chin, sino también los colaboradores, por ejemplo, como la gente que distribuye Chin, que es Pepe y Manolo de Melco y... hay otro por ahí, otro compañero que también lo hace. Sumelva, que está por aquí. Suelta, Creo que está un compañero de Sumelva por aquí. O Sumelva. Ellos saben que tienen la puerta abierta dentro de Apieco, puesto que no puede ser de otra manera. Que esto son cosas de tres. Fabricante, instalador, distribución y final cliente. Y al cliente hay que darle lo mejor. Así que, señores, muchísimas gracias y... Igualmente. Y no sé, Todos. Nos vemos en breve, espero. En breve, ¿vale? Muchas Hasta luego. Gracias. A cuidarse mucho. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, Eva.